Robinson Gaviria Álvarez, somos estudiantes de electromecánica y el tema que escogimos fue la degradación de los polímeros. Bueno, mi nombre es Jonathan Ramírez y como nos contó el compañero vamos a hablar sobre la degradación de los polímeros. Este video está realizado para la materia química de los materiales. Los materiales polímeros, más conocidos como plásticos, fueron creados más que todo para sustituir otros materiales como el marfil, la madera y las fibras naturales. La utilización de los plásticos con destino industrial ha experimentado una elevación global y generalizada, tanto como para la industria automotriz, como para la industria de los embalajes, como las bolsas y métodos de empaques, como procesos químicos, sistemas inteligentes para la liberación de medicamentos dentro del cuerpo humano. El sector automovilístico también se ha visto beneficiado en una gran medida por los polímeros. Ahí hay que aclarar algo sobre los polímeros. Existen dos tipos de polímeros. Tenemos los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Los polímeros naturales, como son la madera, se degradan solos en la naturaleza. Son biodegradables. Son biodegradables. Mientras que cuando tenemos polímeros sintéticos, que son los que se ha encargado el hombre de crear, tienen una gran complejidad a la hora de degradarse, tienen una vida aproximadamente de 200 años para empezar su degradación, lo cual nos está produciendo un problema ambiental muy grande. Hablemos un poco ya de la estructura química de los polímeros. Los polímeros son grandes moléculas, o sea macromoléculas, formadas por la unión de muchas pequeñas moléculas denominados monómeros. Cuando se unen entre sí más de un tipo de monómeros, la macromolécula resultante se le da el nombre de copolímero. El proceso de síntesis de un polímero se denomina polimerización, y como estas se forman por la unión de gran número de moléculas pequeñas, tienen grandes pesos moleculares, los cuales están entre 100.000 gramos mol y hasta más. Bueno, voy a hablar sobre algo. Él dice que tienen gran peso molecular, entonces cuando los polímeros comienzan su degradación, uno de sus mayores efectos es que pierden ese peso molecular y se tornan un poco quebradizos, empiezan a tener cambios en sus características. La clasificación de los plásticos los podemos hacer basada en cómo están unidos químicamente, y consecuencia de esto se les da su forma. Entre ellos tenemos dos tipos, que son los termoplásticos y los termorrígidos. Los termoplásticos son esos polímeros que necesitan ser calentados para conformarlos. Para darles pues su forma. En su composición necesitan ser calentados, y luego de su enfriamiento ya toman su forma final. Estos pueden ser recalentados luego de su forma final, pueden ser recalentados y pueden ser remoldeados, y por eso ellos, sin perder ninguna propiedad, ellos al ser recalentados no pierden ninguna propiedad, y por eso se les denomina materiales reciclables. Bueno, hay que hablar sobre que la mayoría de los polímeros que tenemos son reciclables, pero no se les está dando una buena disposición final. Solamente el 1% de todo el material polimérico que sale al mercado es reciclado. Pasa que la mejor opción para esos polímeros es el reciclaje, es la más económica, la más amigable con el medio ambiente. Entonces tenemos que darle un buen destino final a todos estos polímeros. De hecho, por eso se han hecho tantos avances en cambiar las composiciones de los polímeros por materiales naturales para permitir que se degraden en la naturaleza. ¿Qué pasa? Eso los hace mucho más costosos, lo cual lo hace inviable por el momento todavía pues en el mercado. Estos termoplásticos conforman el 80% de los plásticos. Su cadena principal está compuesta por átomos de carbono unidos covalentemente, pero también pueden haber otros átomos de nitrógeno, oxígeno, unidos a dicha cadena por enlaces covalentes. Uno de los ejemplos que tenemos de los termoplásticos
es el cloruro de polivinilo, o sea, el PVC. Bueno, el PVC. El PVC lo encontramos en todas partes. Lo encontramos desde la cañería que sale pues de nuestras casas hasta por donde llega el agua limpia, donde cocinamos. El PVC lo tenemos en todas partes. Es un material muy útil. ¿Qué tenemos sobre la degradación del PVC? Cuando el PVC se comienza a degradar, una de sus características más evidentes es que empieza a tornarse de un color amarillento. Por ejemplo, los polímeros, uno de sus problemas que reciben en el medio ambiente. Por cierto, cuando un polímero se degrada en el medio ambiente no es atacado solo por un agente, sino por muchos agentes simultáneamente. Y uno de esos agentes, por ejemplo, uno de esos efectos es la hidrólisis. Esa hidrólisis se da en gran parte si hay una contaminación ambiental, el porcentaje es mucho más alto. También tenemos los plásticos termoestables o termorrígidos. Estos son fabricados en forma permanente y endurecen por reacciones químicas, no se pueden refundir porque si se les da calor tienden a degradarse. Por eso estos materiales no son reciclables. Bueno, un ejemplo de ese plástico es lo que envuelve los cables, ese cable aislante. Cuando se quema no se tiende como a deformar, simplemente ya cambia de color y se degrada. Muchos de estos plásticos tienen una red de átomos de carbono con átomos de nitrógeno, oxígeno y azufre, enlazados covalentemente entre sí, formando parte de la red estructural tridimensional. Un ejemplo de estos son las resinas epoxi y el poliéster. Generalmente los plásticos están formados por cadenas de polímeros muy diferentes de polímeros de muy diferentes longitudes, cada una de las cuales tendrá un determinado grado de polimerización y por ende diferentes pesos moleculares. Uno de los problemas cuando se nos degradan los polímeros es que se rompen las cadenas, entonces el material se nos hace quebradizo. Eso lo podemos ver por ejemplo en los plásticos que llevan mucho tiempo expuestos a la luz solar, que se tienden a volverse quebradizos. La degradación se quiere que sea algo controlado, porque obviamente si sacamos un producto al mercado queremos que nos dé muy buenas propiedades y obviamente no se nos dañe antes de, pero cuando ya no lo necesitamos queremos que tenga un buen destino final y no termine ensuciando nuestros mares. Contaminación. Entonces, por ejemplo, ese tipo de degradaciones están muy enfocadas en los envases plásticos, que son cosas de una vida útil muy pequeña y que nos acompañan en el planeta durante muchos años. Y la mayoría de problemática que tenemos en este momento en todos nuestros mares y ríos. Sí. La mayoría de los polímeros contienen principalmente carbono en su esqueleto debido a una característica casi exclusiva de este material, de este elemento, que es la de formar enlaces covalentes consigo mismo, y por esto se denominan compuestos orgánicos. Bueno, los compuestos orgánicos, cuando un elemento tiene carbón, es un compuesto orgánico. La naturaleza es capaz de sintetizarlo. Cuando no lo trae es cuando hablamos más de un elemento que es sintético completamente. Cuando tenemos un material sintético, tenemos que conocer muy bien cómo está conformado para poder darle un buen destino final al momento de su degradación. Bueno, cuando tenemos que los polímeros se degradan, pero no siempre queremos que se degraden. Entonces para eso hay agentes que atacan. Cuando un polímero se está degradando, lo que pasa es que empieza a salir un radical libre y eso es una reacción en cadena que hace que se rompan las cadenas, pues. Entonces los enlaces. Entonces lo que hacemos es que aplicamos aditivos que compensen ese radical libre y estabilicen el material y nos den una vida útil mucho más larga. Bueno, entonces
la mejor opción para la degradación de los polímeros es el reciclaje, hay que tenerlo muy en cuenta, porque tenemos por ejemplo las cámaras que los incineran, pero el plástico cuando se quema libera sustancias muy Gases. contaminantes, muy tóxicas. Entonces, muchachos, a reciclar.